Buenas tardes a todos y todas. Hoy tenemos la suerte de contar con una mujer que ha decidido ocupar un espacio que durante mucho tiempo se dijo que no era para nosotras. Nos acompaña María Ángeles Fernández Morillo, árbitra de Tercera División y natural de Castuera. María Ángeles no solo arbitra partidos, sino que también toma decisiones en contextos de presión, lidera un entorno históricamente masculinizado y representa algo fundamental, que las mujeres podemos estar donde queremos estar. Su presencia hoy aquí es importante por muchas razones, entre ellas porque queremos referentes reales, porque el deporte también educa y porque la igualdad no se trabaja solamente en los libros, sino también en los espacios que habitamos. Hoy no venimos a hablar de fútbol, venimos a hablar de liderazgo, de valentía, de respeto y de romper estereotipos. Gracias, María Ángeles, por aceptar nuestra invitación y por abrir caminos. Bueno, antes de que María Ángeles nos cuente un poco su experiencia, vamos a ver un pequeño vídeo, es muy breve, son unas cuantas fotos para que la veamos a ella en acción en el campo y que os hagáis una idea de lo que hace día a día. Bueno, nos va a empezar un poquito a contar María Ángeles su experiencia. Si en cualquier momento, al final del todo, podréis hacer preguntas, pero que si en algún momento de la intervención queréis que os aclare alguna cosa, pues levantáis la mano y ella con gusto pues os responderá. Bueno, chicos y chicas, ¿vale? Es un placer para mí estar aquí con vosotros. Como bien ha dicho Marián, cualquier cosa que queráis preguntarme o que os genere interés o duda, no dudéis en hacerlo y así lo podemos hacer más entretenido y más ameno entre todos, ¿vale? Bueno, pues como lo habéis visto, al final ese es mi traje de faena. Al final soy una persona normal, como veis aquí, como vosotros. He estado ahí como cualquier persona, he estudiado, me he formado en el instituto, he hecho estudios universitarios y bueno, al final para mí lo del arbitraje empezó, bueno, pues como un hobby más, al igual que cualquiera puede jugar al fútbol, al baloncesto, a tenis. Bueno, yo empecé como por probar. O sea, que muchas veces se pregunta ¿por qué decides o por qué eliges ser árbitra? Ser árbitro no sé, en ese momento no eliges, decir, no, yo quiero ser árbitro, no. Es algo que tú pruebas, que siempre en tu entorno tienes gente que conoce, que dices, oye, pues mira, tenemos en Castuera, hay una delegación de árbitros, y yo sabía que eso estaba ahí, pero a mí nunca me había despertado interés el decir, oye, que yo quiero ser árbitro. No. Yo entré por amistades que tenía ahí, yo digo, bueno, yo voy a probar y si me gusta continúo y si no, pues siempre hay otras opciones de seguir probando otro tipo de deporte. Pero bueno, al final empiezas, pruebas. Es un mundo, como yo digo, que engancha, ¿vale? Porque creas amistades, compañeros. El arbitraje es algo muy bonito. Es una alternativa a ser futbolista, por ejemplo. Es una forma de vivir el fútbol de forma diferente. Al final también ganas un dinero, oye, que al final eso cuando tú eres joven. Vale, yo empecé con 18 años, justamente cuando yo me fui a estudiar, empecé. Pues mira, ese dinerillo que me dejaba el arbitraje me venía estupendo para mis gastos. Entonces es una forma que dices, bueno, me viene bien, hago deporte, gano un dinerillo y te va como enganchando y al final pues continué hasta el día de hoy, que sigo. Pero es algo eso, que no es una elección, que digas quiero ser árbitro, sino lo ves como un hobby más en el que al final eliges luego quedarte en él. ¿Qué referentes femeninos has tenido o la ausencia de ellos? A ver, yo en el momento en que yo entré, en ese momento, pensáis que el fútbol femenino no era algo que estaba muy visibilizado, o sea, no se retransmitían partidos en la televisión, no había redes sociales, entonces algo que no estaba muy visto. Entonces yo en ese momento, yo cuando entré en mi delegación, era la primera chica. Yo en ese momento no tenía referentes femeninos, no conocía de ellos. Para mí mis referentes pues, fueron mis propios compañeros. Los que yo veía que estaban en categorías más altas eran en las personas en las que yo me fijaba en ellos y yo quería seguir sus pasos porque yo, desde que entré, yo tenía claro en que yo
quería ir ascendiendo, yo tenía esa ambición en decir, yo quiero seguir creciendo, evolucionando. Entonces mis propios compañeros eran los que me servían de inspiración. Entonces tú sí habrás sido referente para otras mujeres, ¿no? ¿O después de ti no han entrado...? Sí, al final, bueno, es algo que con el tiempo, cuando lo evalúas, lo valoras, o sea, ya empiezas a hacer un análisis, te das cuenta de que sí, de que realmente lo eres. Porque casualmente la delegación de Castuera es la delegación de toda Extremadura, que es curioso, es un pueblo, una delegación es un pueblo, que el resto de delegaciones de Extremadura, pues mira, están en Don Benito, Mérida, Plasencia, Cáceres, Badajoz, y Castuera es un sitio, es un pueblo, pero que casualmente es la delegación en la que más chicas árbitros hay. Entonces eso es un dato que al final dice, oye, pues quizás a lo mejor has contribuido a que haya más chicas. Hombre, eso seguro que sí. ¿Qué formación y requisitos se necesita para ser árbitra? A ver, al inicio se necesita nada, únicamente con querer probar no se necesita nada, ¿vale? Cualquier persona de la que estés aquí podéis iniciaros en el arbitraje. Únicamente hay una formación continua que se da, ¿vale? Hay una serie de cada 15 días, bueno, tenemos unas clases teóricas, os vais formando en los partidos que se os va dando, vais cogiendo práctica en ello, pero para iniciaros no hace falta nada, únicamente ganas e ilusión de probar algo nuevo. Si es verdad que luego ya más adelante, cuando a lo mejor tenéis esa ambición por decir, oye, quiero ir ascendiendo de categorías, pues ya ahí ya necesitamos pues, tener más conocimientos técnicos, ya tener más preparación física y aparte, bueno, siempre indispensable la formación académica, ¿vale? Ya en categorías superiores es importante de que hay una formación académica detrás, de que sigáis formando y eso nunca lo dejéis. Donde estáis ahora mismo, que nunca lo dejéis y sigáis siempre aprendiendo, ¿vale? Que dejéis lo que es un hobby por un lado, pero siempre lo importante es lo que estáis haciendo ahora, seguir formando siempre. Y para ascender, por ejemplo, a primera, ¿hay algún tipo de requisito? ¿Cómo podría, o para ir ese proceso, cómo es para ir ascendiendo? Vale, pues para ir ascendiendo, el proceso es, durante el año tienes una serie de evaluaciones físicas, tenemos 3 convocatorias al año, en las cuales tienes que ir superando. En ellas tenemos un examen técnico, ¿vale? Un examen técnico en el que se evalúan los conocimientos en reglas de juego, tenemos también un examen de vídeo, ¿vale? De jugadas prácticas, tenemos también, tienes inglés, examen de inglés, psicotécnico y un examen de redacción de actas, ¿vale? Que es como tú luego después de los partidos haces la redacción de lo que ha sucedido en el campo. Tienes eso y aparte tienes unas pruebas físicas, las cuales, bueno, son bastante exigentes y eso tienes que superarlas 3 veces al año. ¿Cómo gestionas el conflicto en el campo? Bueno, pues el conflicto en el campo al final se gestiona, aparte de nosotros lo principal que hacemos como de jueces en el campo, de sancionas lo que ves, pero la mayor gestión que hacemos de esos conflictos, o sea, es no esperar que pase algo, prevenirlo, ¿vale? Evitarlo, hacer mucha prevención, tener muchas cualidades al final de diálogo, ser empático, intentar calmar los ánimos, siempre lo mayor, o sea, antes de llegar a lo que es el conflicto en sí, lo mejor que hacemos en el campo es eso, tener esa habilidad de gestionar las situaciones, de interpretar cuando el ambiente está turbio, cuando se sube la temperatura, también aquellos jugadores que están un poquito pues más en ese momento, pues un poquito más pasados de revoluciones, pues calmarlos y hablar mucho diálogo y evitar llegar a ese extremo. ¿Y cómo es la autoridad y el liderazgo femenino? Bueno, pues en el campo, a ver, la autoridad sí es verdad que hay mucha diferencia entre cuando yo me inicié en el arbitraje, costaba mucho que se viera a la figura de la mujer como una figura autoritaria, o sea, de autoridad. Costaba más, ¿vale? Era raro. Yo iba a los campos y tú notabas como si había esos prejuicios en decir, bueno, eres una mujer, se solía mucho como relacionar con no tienes idea de fútbol, eres una mujer, no sabes de fútbol, ¿qué haces aquí? Entonces eso pasaba, pero sí es verdad que ahora mismo ya soy una más, ya al final con la trayectoria que llevo, pues bueno, al final me he hecho respetar y estoy en total igualdad que los compañeros, al final hago mi trabajo al igual que lo hacen ellos y ya esa parte de autoridad pues ya está, yo creo que está anclada ya.
¿Y tú notas diferencias en el trato respecto a árbitros hombres? A ver, bien, como acabo de decir, eso, antes quizás esa diferencia pues sí podía existir, por lo que digo. Se veían la figura de una mujer y ya era como, bueno, no hay conocimientos futbolísticos, no entiendo cómo tú puedes estar dirigiendo el juego si no sabes. Y esa diferencia sí la apreciaba quizás antes con respecto a los hombres, pero ahora a día de hoy las mujeres tenemos las mismas igualdad de oportunidades, incluso hay cada vez más incentivos para nosotras, hay cada vez más impulso por parte de las instituciones de más arriba, hay cada vez más impulso en que nosotras estemos aquí, que nos abramos camino y en que cada vez más chicas les pique el gusanillo de querer probar este hobby, porque de verdad que yo las animaría porque merece mucho la pena estar aquí. ¿Qué cambios consideras que necesita el deporte? A ver, como cambio en sí, lo que es el deporte para mí no necesita cambio ninguno. Al final el deporte es un espectáculo, es un juego limpio, o sea, el deporte en sí no necesita ningún cambio. Lo que necesita cambio es lo que lo rodea. Es la sociedad en la que nos encontramos, las personas que rodean al mundo del deporte, que son los que hacen porque muchas veces lo ensucien, y lo que necesita en sí es la sociedad, más respeto, más valores, pero en sí el deporte no necesita ningún cambio. ¿Qué le dirías a una chica que quiere dedicarse al fútbol? Bueno, si una chica se quiere dedicar al fútbol, yo lo primero que le animaría a ello, o sea, si alguien se quiere dedicar a algo, que no mire más allá, que no mire en un futuro, únicamente que se basen en la ilusión que tengan, y si su ilusión en ese momento es dedicarse a algo que le apasiona, la pasión y la ilusión es lo que nos mueve en este mundo, y yo la animaría, sin duda, a que lo haga. ¿Y qué le dirías a los chicos sobre el respeto y la igualdad? Pues le diría a los chicos que al final el respeto y la igualdad es la base de esta sociedad, es la base de ello, que si no existe eso, pues al final estaríamos perdidos. Pero bueno, de los que están en esta sala estoy convencida que lo tienen muy interiorizado y que yo creo que ninguno se cree más que nadie por el hecho de ser chico. Estoy convencida de ello, que esto ha cambiado mucho ya. ¿Te enfrentas a mucha violencia verbal en los partidos? A ver, existe violencia verbal siempre, ha existido antes, existe y existirá por desgracia. Sí es cierto que, bueno, que cada vez se va erradicando más porque llevamos ya varios años activando varios protocolos que la Federación tiene impuestos y, de hecho, estos protocolos consisten en erradicar este tipo de violencia, bueno, tanto física, por supuesto, verbal, violencia machista y también violencia pues, xenófoba y racista, ¿vale? Entonces hay unos protocolos que consisten en que, oye, cuando hay algún tipo de insulto o de algo sea hacia el árbitro, hacia jugadores, hacia público, da igual, independientemente del lugar que ocupe, el primer paso del protocolo consiste en detener el juego, ¿vale? Paras el juego, avisas al responsable, al delegado de campo en este caso, y esa persona lo transmite a través de megafonía, lo dice, oye, ha pasado esto, que cesen esos insultos, de no ser así, vamos a pasar al siguiente paso del protocolo, que sería suspender temporalmente el partido, ¿vale? Se suspende temporalmente, los equipos se van a vestuario, estamos un tiempo parados y volvemos a salir al campo. Pero ya como último aviso, si los insultos continuaran, el partido se suspende, ¿vale? Y aparte el club pues tiene unas consecuencias económicas, le pueden cerrar el campo, hay repercusiones. Ya con eso hay sanciones económicas y sí. ¿Y tú te has encontrado en alguna ocasión? En alguna ocasión sí me he encontrado con situaciones de... No hemos llegado al punto de suspender el partido, pero sí de tener que activar el primer y segundo paso, de irnos a vestuarios a que pase. De todos modos, este protocolo también hay veces que bueno, lo podemos un poco moldear en las categorías inferiores, donde juegan niños al fútbol. Este protocolo al final no es necesario muchas veces activarlo. Únicamente tú intentas inculcarle a los padres en el momento que tú escuchas, ya no un insulto, no hace falta muchas veces llegar al insulto, sino ya escuchas voces, escuchas excesiva presión de padres hacia los niños, pues en ese caso muchas veces es mejor parar el partido y tener claro que con esa actitud directamente el partido no va a continuar.
Intenta desde las categorías de los pequeñitos, intenta formarles, sobre todo para que los padres muestren un cierto respeto y le inculquen los valores que son los que tienen que adoptar los niños, que son como esponjas y son los que van a aprender. Pues mira, lo más difícil de todo es que, como se suele decir, nunca llueve a gusto de todo, ¿verdad? Tú haces tu trabajo lo mejor posible, siempre. Todo el mundo queremos acertar, irnos a casa contentos, con la satisfacción de, oye, lo he hecho bien, pero por desgracia los dos equipos no pueden ganar. Entonces el que pierde, pues ese se va ahí enfadado, normalmente se va enfadado contigo, y eso es lo más complicado, es decir, no puedo favorecer a todo el mundo. A mí me gustaría que todos ganaran, todos nos fuéramos contentos a casa. Esa es lo más complicado de todo. Sí, de hecho lo arbitré, no sé si hace un mes y poco. De hecho fue Cabeza del Buey Santa Amalia. Victoria del Cabeza del Buey, ¿no? A ver, sí, ya como he repetido varias veces, sí. En mis inicios sí había más cuestionamiento por el hecho de ser mujer, pero a día de hoy ya, después de mi trayectoria, de todos los años arbitrando, de abrirme hueco, al final ya la gente me conoce, los equipos me conocen, los jugadores me conocen. Entonces, en ese caso, ya no hay cuestionamiento. Yo soy una figura arbitral en el campo y al final hago mi trabajo igual que lo hacen mis compañeros, con la misma profesionalidad, con la misma que lo pueden hacer ellos. Entonces, en ese momento, yo creo que ya el cuestionamiento ya ahí desaparece. Tanto como miedo, no. Sí es verdad que se viven situaciones desagradables muchas veces, por lo que decimos, por la gente que está viendo los partidos, porque el respeto todavía no está muy interiorizado en las personas, en la gente. Hay gente que se dedica ahí a los campos de fútbol a desahogarse, a un poco soltar sus problemas personales, y esas son situaciones desagradables que vives, pero miedo como tal, no. Gracias a Dios hasta ahora no, y esperemos que no llegue. Pues mi primer partido como árbitra, yo cuando empecé a arbitrar, al final yo salía de línea, de asistente, con el banderín, y ahí es como esas primeras veces, pues como tú vas quedándote con las cosas que vas viendo de los compañeros, te ayuda mucho. Entonces como que empiezas un poco a ver las cosas desde el lateral, ¿no? Como se dice, los toros desde la barrera, un poco empiezas a aprender desde estando en la banda. Y recuerdo, sí, mi primer partido fue en Villanueva de la Serena, creo que iba de línea a un infantil. Claro, y en ese momento, es que ahora mismo claro lo veo y digo una tontería, pero en ese momento yo estaba súper nerviosa, pues claro, yo lo quería hacer bien, no quiero fallar. Ya ves tú qué tontería tenemos, si somos personas, somos humanos, el error está dentro de las personas y lo tenemos que ver así, lo tenemos que normalizar, que nos confundimos también como todo el mundo. Pero estaba muy nerviosa porque yo quería hacerlo bien, quería acertar en todo, y acababa de empezar. Pero bueno, sí lo recuerdo con mucho, la verdad es que con mucha nostalgia, pues son épocas muy bonitas. Pero sí fue en Villanueva, de línea, en un infantil. Pues a ver, es fácil al final, hay menos porque bueno, el fútbol es un deporte mayoritariamente masculino. Sí, es verdad que ahora cambia muchísimo todo ya, que ya el impulso que se le está dando al mundo, al fútbol femenino y a las mujeres es increíble. De hecho, las referentes que tenemos en el mundo femenino, mira, la selección española ganando un mundial, o sea, es como... pero bueno, siempre, al final, al ser un deporte históricamente de hombres, pues al final los hombres es lo que va a prevalecer y las mujeres siempre van a ser minoritarias. Pero sí es cierto que ya poco a poco esto se va quitando y cada vez más mujeres van tomando la iniciativa de adentrarse en este mundo. Bueno, pues es importante porque al final, como digo, somos personas, ¿vale? Somos personas que vamos a trabajar, que vamos a hacer nuestra tarea lo mejor que sabemos y lo mejor que podemos. No vamos a, como muchas veces a lo mejor se puede pensar en, oye, es que vienes a fastidiarnos, vienes, no. Oye, yo voy a hacer mi trabajo como yo sé, como yo considero que lo estoy haciendo lo mejor posible. Y siempre teniendo en cuenta que nosotros somos las personas que, o sea, si yo fallo en el campo, yo soy la persona que yo me voy a fastidiar a mi casa, porque yo lo quiero hacer bien. Y aparte de que por satisfacción propia, de querer hacerlo bien, nosotros tenemos esa presión externa también de que tenemos personas que nos están evaluando en el terreno de juego. Al igual que aquí os evalúan a vosotros, los profesores, ¿no? Con los haciendo exámenes, actividades y demás,
pues nosotros en el campo nos evalúan también. Entonces, no nos interesa para nada querer adoptar decisiones erróneas a posta, ni mucho como se puede pensar. Oye, es que me quieres perjudicar, es que hoy me tienes tirria, No. Yo soy la primera que quiero acertar, que quiero hacer mi trabajo bien, porque luego hay alguien que me está evaluando y yo quiero sacar la mejor nota posible, como vosotros en los exámenes. Entonces el respeto pues, es necesario porque estoy haciendo mi trabajo en ese momento. Pues llevo arbitrando 16 años. Llevo 16 años. Se dice pronto desde que empecé, pero... Pues con los más famosos, pues mira, creo que me han salido en foto. Está el Real Madrid femenino y el Barcelona, que al final es el equipo, pues... Del femenino es el referente, ¿verdad? El Barcelona es el equipo que a día de hoy está arriba. Entonces, podría decir los dos equipos, más los Atléticos de Madrid, Sevilla, pero bueno, Barcelona y Madrid son los equipos que con más repercusión siempre. Nunca. O sea, nunca estás en contra de un equipo. En el momento que tú, como digo, te vistes, sales al campo, tú en ese momento, de hecho, una de las cualidades que caracteriza a un árbitro es la imparcialidad. De hecho, si no eres imparcial, no vales para ser árbitro. Entonces, no le encuentro sentido el pensar en que voy a perjudicar a algún equipo, ni mucho menos, como digo. Es mi trabajo, me dedico a ello. Yo me beneficia el hacerlo bien, el acertar las decisiones. Me beneficia tanto para mi satisfacción personal de irme a casa con la sensación de, oye, lo he hecho bien, estoy contenta, como también para mi devenir en un futuro, de que dependo de unas evaluaciones, de unos informes, y de eso depende pues mi permanencia en el arbitraje, en las categorías en las que estoy. Entonces, no me podría plantear eso nunca. Bueno, el machismo ya es algo que yo creo que con los años ya ha ido desapareciendo. No quita que tenemos cosas pinceladas por ahí que todavía siguen estando, ¿vale? Todavía, bueno, pues en los partidos acude a ver los espectadores, gente que todavía, bueno, no lo entienden, el hecho de que las mujeres estén ahí, pero bueno, yo creo que son situaciones ya más particulares, ya no tanto como antes. Entonces ya el tema del machismo en el deporte yo creo ya que es algo que ya está más que demostrado, además que tenemos mucha igualdad de oportunidades y nosotras nos estamos haciendo hueco gracias al trabajo y el esfuerzo que estamos realizando, y yo creo que el machismo ya no está ahí. ¿Contenta o descontenta? Descontenta. Muchas veces, claro que sí, muchas veces. Al final nosotros, como digo, siempre queremos acertar todo, ¿vale? Siempre, como vosotros, ¿no? Queréis hacer las cosas lo mejor posible. Pero no se puede, somos personas, somos humanos, no se puede. Tenemos nosotros tenemos pues eso, esa presión de que tenemos que tomar una decisión en un segundo, ¿vale? Entonces lo vas a hacer lo mejor que crees, pero hay que decidir muy rápido las cosas y muchas veces pues esas decisiones, oye, pues estás confundido en el campo, ¿no? Unas veces lo sabes en el momento y decís, ostras, me he confundido, pero por desgracia no puedes rectificar. Ojalá pudiéramos rectificar tan rápido, no puede. Unas veces te das cuenta de momento y hay otras veces que ya después de verte el partido a posteriori es cuando dices, buah, pues fíjate, en el campo lo vi de una forma y luego veo el vídeo y claro, en el vídeo pues bueno, lo puedes parar, puedes ponerlo a cámara lenta, es muy fácil ver, ¿no? Como está igual que el VAR ahora. Está el VAR, pues bueno, qué bien se ven las cosas desde ahí, ¿no? Claro. Pero Vuestra posición es difícil. Nuestra posición es complicada. En el campo tú ves lo que ves en un momento, ves lo que ves y hay veces que no ves lo que ves y fallas porque obviamente no puedes ver todo. Son 22 jugadores, somos 3 personas en el campo, muchas veces hay situaciones y hay cosas que van a pasar a tus espaldas o que no las puedes ver, que es imposible. Entonces siempre hay cosillas que te vas a casa con decir, jolín, pues fíjate, ha pasado algo en el campo y qué rabia no haberlo visto. Y te va, claro, nosotros en casa tenemos luego nuestros días de malestar también, ¿eh? No penséis que... ¿Cómo te preparas mentalmente para trabajar con esa presión? Vale. Bueno, eso es buena pregunta porque siempre hacemos mucho hincapié en el tema físico, porque obviamente físicamente tenemos que estar continuamente preparados, ¿vale? Y el tema físico es algo que bueno, al igual que tengo un preparador físico, ¿no? Entreno, voy al gimnasio, corro, tengo mi planning.
Pero el tema mental, pues lo mismo, ¿vale? Yo tengo un psicólogo deportivo, el cual, pues lo mismo, que al igual que el preparador físico me ayuda con el tema físico, el psicólogo deportivo, pues bueno, pues te ayuda un poco pues, a gestionarte un poco pues esas emociones que puede despertar pues todo esto. Eso mismo que me has preguntado, ¿me voy descontenta? Sí, hay veces que muchas veces, oye, fallas, no quieres fallar y bueno, hay veces que como cada persona tiene su vida privada, ¿no? Y hay momentos en los que uno te encuentras mejor y parece que una misma situación la ves de una forma, pero te encuentras en unos días, a lo mejor te encuentras peor de moral y la interpretas de otra forma. Entonces, bueno, pues el psicólogo deportivo pues, te ayuda a gestionar esas emociones, te ayuda a planificarte tu semana de cara a un partido, cómo vas a organizarte el viaje, el partido, te ayuda un poco te va guiando un poco en el camino. Entonces, la preparación mental es más importante que la física, bastante más. Y a lo mejor también recursos para afrontar el conflicto, ¿no? En el campo, que ahí también os tendréis que preparar un poco, ¿no? Sí, en el que sí, totalmente. Ellos te ayudan mucho pues, a gestionar esos conflictos porque en el campo, siempre en el arbitraje se dice, en un partido siempre hay que esperar lo inesperado. Hay que ponerse en el peor de los escenarios posibles. Por muy a priori muy calmado que pueda resultarte un partido, que dices, bueno, es un partido entre dos equipos que están a lo mejor en la zona media de tabla, que no se están jugando nada, va a ser tranquilo. No hay que tener nunca nada. Siempre en un partido esperar lo inesperado. Entonces hay que estar preparado para cualquier situación de conflicto, que sea complicada, difícil, y para saber cómo lo vas a gestionar. Herramientas, por ejemplo, que nos pueden dar un psicólogo deportivo en esas cosas, pues siempre visualízate, ¿vale? Tomar siempre, hacer esa previsualización de cosas que se te puedan dar en un partido para cuando te pasen, pues oye, sepa salir del paso lo más rápido posible. Pues finales, sí, he arbitrado varias, finales. En el femenino sí tuve una final de Copa, me acuerdo que se jugó en el estadio del Príncipe Felipe, que fue entre el Cacereño femenino y un equipo de Castilla-La Mancha. Luego finales también fases de ascenso, ¿vale? Cuando estaba en la categoría anterior a tercera, que era preferente, pues arbitré en la fase previa al ascenso, jugó el Guareña en ese momento contra el Jaraiz. Se jugó en el estadio Príncipe Felipe. Entonces he arbitrado varios partidos de responsabilidad, sí. Pues mira, de división de honor no he arbitrado ninguno. Ahora, juveniles nacionales, muchos. De hecho, el último fue hace varias semanas en Villanueva, en la Cruz, al Nacional de la Cruz. Jugó fue un derbi contra el Don Benito. Sí, pero el resultado no fue tan duro, no parecía derbi. De hecho, quedaron 1-4. ¿Qué ganó la Cruz? No, ganó el Don Benito. Ya me han hecho muchas preguntas. Está muy bien, yo al final yo sé que al final el fútbol, pues es un deporte que gusta a todos y a todas, seguramente, ¿no? Pero bueno, al final, yo solo quería acercaros un poquito también la figura un poco del árbitro, porque, como digo, es una forma de vivir el fútbol, pero desde una perspectiva diferente. Y al final es algo, pues, es un mundo muy bonito. De verdad que si alguien alguna vez tiene dudas de decir, oye, yo quiero probar, como inicié yo, por probar, ahí está. En Castuera tenemos una delegación de árbitros que estaríamos encantados de acogeros. Y el que quiera probar algún partidillo o empezar, se gana dinero, que es que siempre en estas edades pues es importante decir, oye, que esto da dinero, ¿sabes? Que para vuestras cosas tenéis. Entonces, si alguna está interesada, ¿qué tendría? ¿Que ir para allá o cómo? Bueno, yo si alguien está interesado, yo le di mi teléfono ahora mismo y la edad para iniciarse mayor de 14 en adelante. De 14 en adelante. Así que si alguien está interesado, yo le doy mi número ahora mismo y sin problema, oye. Pues yo creo que hoy hemos aprendido que arbitrar no es solo aplicar normas, ¿no? Que es tener criterio, que es sostener mucha presión y es ejercer autoridad. Y bueno, como bien has dicho, pues siendo mujer en un entorno en el que todavía a veces se cuestiona esa autoridad, pues tiene un valor enorme. Y en este caso, que una mujer de nuestro entorno, de Castuera, que esté en tercera división, nos recuerda algo muy, muy importante, es que los límites no están en nuestra capacidad,
están en los prejuicios. El deporte necesita más mujeres arbitrando, entrenando, dirigiendo y ocupando todos los espacios. Y necesita chicos que entiendan que la igualdad no les resta, sino que les hace mejores. Ojalá después de hoy alguna chica se atreva a dar un paso, algún chico pues revise un comentario y que todo el alumnado entienda que el respeto es la base del juego limpio. Gracias, María Ángeles, por demostrar que la autoridad también tiene voz de mujer. Muchas gracias a vosotros. Un pequeño obsequio por haber venido, un poquito de aceite de aquí de la zona. Gracias. Nada, gracias a ti, de verdad.